Si alguna vez te has sentido un extraño en medio de la multitud, si has mirado a tu alrededor y has sentido esa punzada incómoda, esa certeza silenciosa de que algo no encaja en ti, si te has preguntado por qué todos se esfuerzan tanto en encajar, en reír a destiempo, en asentir con la cabeza a palabras vacías, este vídeo es para ti. Y si nunca te has sentido así, quizás sea ahora. Arthur Schopenhauer, ese gigante de la filosofía, ese filósofo del pesimismo para quienes no soportaban su brutal honestidad, lo vio con una claridad que pocos se atrevieron a enfrentar. Él entendió que la mayoría de las personas están atrapadas en una farsa monumental, no una farsa malintencionada, sino una inconsciente, una que construimos día a día con cada gesto, cada palabra, cada sonrisa forzada. Se visten, se comportan, hablan y sienten como creen que deberían hacerlo, no porque sea su verdadera esencia, sino porque han sido programadas para buscar la aprobación de que te cuestiones qué tipo de vida, qué tipo de autenticidad has estado llevando. Porque hoy vamos a destapar una verdad que no solo incomoda, sino que duele. Duele porque te obliga a ver el mundo a través de una lente diferente, una lente que, una vez usada, no puedes desechar. El mundo nos ha programado para temer a la soledad, a sentirnos fallidos si no estamos rodeados. Nos ha enseñado que el éxito es un aplauso ajeno, que la felicidad es una sonrisa compartida, incluso si esa sonrisa es hueca. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera soledad no es un castigo, sino un santuario? ¿Y si te revelara que la búsqueda incesante de la aprobación es en realidad una forma de autodestrucción silenciosa? Pero aquí viene la pregunta que muy pocos se atreven a formular, la pregunta incómoda que perfora el alma. ¿Aceptación de quién? Piensa en esto, y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has soportado conversaciones vacías, intrascendentes, solo para no parecer maleducado, o peor aún, para no sentirte excluido? ¿Cuántas veces has reído de un chiste que no te hizo ni la más mínima gracia solo para no romper la armonía artificial del momento? ¿Y cuántas veces, en lo más profundo de tu ser, has sentido que cada interacción social es una transacción agotadora? Una transacción en la que se espera que rindas una parte de ti, de tu energía, de tu autenticidad, a cambio de pertenecer, a cambio de ser validado, de sentirte uno más. Ahora la pregunta que realmente importa, la que te persigue en el silencio de la noche. ¿A qué precio? Desde que somos niños, se nos inculca la necesidad de encajar, de ser buenos en el jardín de infantes, de ser populares en la escuela, de ser exitosos en la universidad, de ser sociales en la vida adulta. Nos programan para buscar el reflejo de nuestro valor en los ojos de los demás, como si nuestra propia valía no pudiera nacer desde adentro. Es una prisión invisible, construida con la argamasa del miedo al rechazo y el deseo innato de pertenencia. Pero ese deseo, cuando se convierte en la cadena más pesada. Esta programación, inconsciente y sistemática, nos lleva a construir fachadas, máscaras sociales que se adaptan a cada contexto, a cada grupo, a cada expectativa. Actuamos, interpretamos, fingimos interés, fingimos alegría, fingimos conexión, y el coste es tu verdadera esencia, el coste es el agotamiento de tu alma, el coste es la erosión gradual de tu paz mental, porque mantener tantas máscaras es una tarea exhaustiva, una que te aleja cada vez más de la auténtica resonancia contigo mismo. ¿Puedes sentirlo? ¿Esa ligera punzada de ansiedad antes de una reunión social? ¿Esa es tu alma avisando del precio que está a punto de pagar? Schopenhauer lo dejó claro, con una lucidez casi profética. La inteligencia y la vida social están en conflicto. No es una mera observación, es una ley inmutable para la psique humana. Cuanto más inteligente eres, cuanto más profunda es tu capacidad de discernimiento, menos sentido le ves a esta farsa. Y no, no es porque seas arrogante,
es porque ves lo que otros no ven. Ves las máscaras, las mentiras disfrazadas de cortesía, las agendas ocultas bajo la superficie de la amistad superficial. Ves la fragilidad de un mundo donde todos buscan validación en los ojos de los demás, donde las opiniones se forman por consenso y no por convicción, donde el miedo a ser diferente es más grande que el anhelo de ser auténtico. Y lo más terrorífico es que la mayoría prefiere ignorarlo, prefieren la cómoda ceguera a la dolorosa verdad. La inteligencia en este contexto no solo es una bendición, sino una carga, es un peso que te obliga a percibir la disonancia, a sentir el desencaje, a experimentar una soledad intelectual que no es elegida al principio, sino impuesta por la propia lucidez de tu mente. Esta disonancia cognitiva es agotadora. Es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero rondo una y otra vez a sabiendas de que nunca funcionará. La mente inteligente, la que cuestiona, la que busca la verdad más allá de la superficie, se encuentra en un constante estado de perplejidad ante la superficialidad del mundo social. ¿Qué por qué el pequeño hablar? ¿Por qué la obsesión por la apariencia? ¿Por qué la huida del silencio? Esta profunda incomprensión de las dinámicas sociales comunes es lo que genera el conflicto, lo que te hace sentir como un extranjero en tu propia tierra, un observador en lugar de un participante activo en el gran teatro de la vida social. Y es precisamente esta distancia, esta perspectiva crítica, la que te separa. La sociedad está diseñada para mantenerte entretenido, no para hacerte pensar, para mantenerte ocupado, no para permitirte sentir, porque cuando piensas demasiado, cuando te permites sentir la profundidad de la existencia, cuando miras más allá del velo de lo cotidiano, empiezas a notar la incoherencia. Te das cuenta de que la mayoría de las relaciones son efímeras, transaccionales, superficiales, que conversaciones son ruido disfrazado de comunicación, ruido para llenar vacíos, ruido para ahogar el silencio, ruido para evitar la confrontación con el propio ser. Te das cuenta de que el esfuerzo por encajar, por ser parte del rebaño, es en realidad una forma de autotrauma, de autonegación, de renunciar a tu propia unicidad en aras de una aceptación ilusoria. Y lo más insidioso es que este ruido no es accidental. Es una estrategia maestra para evitar que te observes a ti mismo, para evitar que cuestiones el sistema. Desde las redes sociales, con su bombardeo constante de imágenes idealizadas y opiniones polarizadas, hasta las noticias diseñadas para provocar indignación y mantenerte en un estado de perpetua ansiedad. Todo está orquestado para que tu atención esté siempre afuera, nunca adentro. Esta distracción perpetua es el opio de las masas modernas, el somnífero que impide la introspección, porque la introspección es peligrosa. Te lleva a lugares donde la sociedad no quiere que vayas, a preguntas que no quiere que hagas, a verdades que desestabilizan el statu quo. Te lleva a darte cuenta de que el emperador está desnudo y que todos los demás están aplaudiendo su vestimenta imaginaria. Esta disonancia cognitiva es agotadora. Es como intentar encajar una pieza cuadrada en un agujero rondo una y otra vez a sabiendas de que nunca funcionará. La mente inteligente, la que cuestiona, la que busca la verdad más allá de la superficie, se encuentra en un constante estado de perplejidad ante la superficialidad del mundo social. ¿Qué por qué el pequeño hablar? ¿Por qué la obsesión por la apariencia? ¿Por qué la huida del silencio? La inteligencia, en este contexto, no solo es una bendición, sino una condena. Cuanto más comprendes el mundo, menos te entusiasma su frivolidad. Cuanto más ves la naturaleza humana, menos deseas ser parte de su juego superficial. Y aquí es donde muchos se equivocan, donde el mensaje puede ser malinterpretado. Creerán que esta es una invitación a la misantropía, a odiar a la gente y rechazar todo contacto social. Pero no es así. No se trata de aislamiento forzado, sino de una soledad elegida. Hay una diferencia brutal, fundamental, entre estar solo y estar aislado. Estar solo es un acto de poder. Es decidir conscientemente que prefieres la profundidad a la superficialidad, que eliges la calidad sobre la cantidad, que tu propia compañía es suficiente
y a menudo superior. Es darte permiso para elegir cuándo y con quién socializar en lugar de seguir la corriente de lo que se espera de ti. Es aceptar que la inteligencia no necesita validación externa, porque su fuente de valor está en su propia existencia, en su propia capacidad de pensar y de sentir. Estar aislado, en cambio, es una condena. Es lo que siente aquel que quiere encajar y no puede, el que se esfuerza desesperadamente por ser aceptado, pero nunca lo logra, porque su búsqueda de aprobación lo hace invisible. Y aquí está la ironía más grande. El que busca desesperadamente la aceptación siempre será rechazado en el fondo, porque su necesidad se huele, se percibe como debilidad. Pero el que la rechaza por elección, el que se mantiene firme en su autenticidad, nunca estará realmente solo. Porque cuando dejas de buscar la aceptación, cuando te atreves a caminar por tu propio camino sin preocuparte por la aprobación de los demás, algo milagroso sucede. Atraes a quienes realmente valen la pena. Personas que piensan, que cuestionan, que no necesitan llenar cada segundo de sus vidas con ruido innecesario. Atraes a las almas afines, a los espíritus libres que resonarán con tu verdad, no con tu disfraz. Y aquí es donde todo se vuelve aún más interesante. Porque cuando te das cuenta de que no necesitas la validación social, cuando realmente interiorizas que la mayoría de las interacciones son mero teatro, empiezas a notar algo más, algo infinitamente poderoso. El silencio. El silencio se convierte en tu aliado más leal, tu confidente más sincero. Y eso aterroriza a los demás. Vivimos en un mundo donde el ruido es constante, un bombardeo incesante. Redes sociales, conversaciones triviales, podcast, notificaciones, noticias diseñadas para provocar reacciones. Todo está hecho para mantenerte en un estado de distracción perpetua, de estimulación constante, de escape de ti mismo. Porque el silencio obliga a pensar. Y pensar. Pensar es peligroso. El silencio te obliga a escucharte, a confrontar tus miedos, tus anhelos, tus verdades incómodas. Es en el silencio donde la mente puede procesar, donde el alma puede sanar, donde las ideas más profundas pueden nacer. Schopenhauer no solo lo comprendió, lo vivió. Pasó la mayor parte de su vida alejado de la sociedad de su época, inmerso en la filosofía, en la música, en la contemplación profunda. Y no fue porque odiara a la gente, sino porque entendió que el ruido del mundo, la superficialidad de las interacciones, solo sirven para entorpecer la mente, para ahogar la voz interior, para impedir la verdadera creación y el autoconocimiento. Para él, el ruido era un obstáculo, el silencio, la autopista hacia la verdad. La mayoría se equivoca al confundir la soledad con el aislamiento, como ya lo dijimos. Confunden el poder de la elección con la condena del rechazo. Pero la verdad es que la inteligencia no es antisocial. Lo que pasa es que la inteligencia rechaza lo banal, lo superficial, lo que no aporta crecimiento. Piensa en esto. Los grandes genios de la historia, las mentes que realmente transformaron el mundo, no eran antisociales. Pero tampoco estaban dispuestos a desperdiciar su precioso tiempo y energía en conversaciones vacías o en la búsqueda de la aprobación. Leonardo da Vinci pasaba años sumergido en su trabajo, en sus cuadernos, sin sentir la necesidad urgente de compartir cada pensamiento con el mundo, inmerso en su propia visión. Friedrich Nietzsche se apartó de la sociedad de su época cuando entendió que su forma de pensar era demasiado radical, demasiado incómoda para las mentes convencionales, y encontró su fuerza en las cumbres solitarias. Nikola Tesla trabajaba en sus invenciones con una obsesión y una visión que pocos entendían, a menudo aislado por la incomprensión. Y todos ellos fueron vistos como excéntricos, como raros, como personas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque no se sometieron a la norma, no siguieron el guión preestablecido de la vida social, común y corriente. Aquí está el secreto profundo. La vida social es solo una serie de rutinas predecibles, de roles asignados diseñadas para mantenerte dentro del sistema, para que no pienses demasiado, para que no te salgas de la fila. Desde que naces te enseñan que ser aceptado es lo más importante, que necesitas amigos, que necesitas ser parte de un grupo, que el aislamiento es algo inherentemente malo. Pero nadie te dice que la mayoría de esos grupos solo existen por miedo a la soledad, no por una afinidad real o una conexión genuina. Nadie te dice que muchas de las personas con grandes círculos sociales en realidad se sienten vacías por dentro, prisioneras de su propia necesidad de validación. Nadie te dice que las mejores ideas, las grandes revoluciones, los descubrimientos más importantes y la obra más profunda
nacieron en mentes que se atrevieron a apartarse del ruido, a cultivar su jardín interior en silencio. Pero hay algo más. Aquí es donde muchos se confunden nuevamente. Piensan que la solución es rechazar por completo a la sociedad, que la respuesta es convertirse en un ermitaño total, desconectarse del mundo y vivir en un estado de aislamiento absoluto. Pero no es así, porque el verdadero poder no está en huir del mundo, sino en saber cuándo interactuar con él y cuándo no. El verdadero poder está en moverte en las sombras cuando el ruido es demasiado, pero aparecer con fuerza y propósito cuando es necesario, cuando tu voz puede marcar una diferencia, cuando tu presencia tiene un significado genuino. Piensa en los grandes estrategas, en los verdaderos líderes. No estaban siempre en el centro de la batalla, agotándose en cada escaramuza, pero cuando aparecían, su impacto era decisivo, imposible de ignorar. Los que realmente entienden la vida no son esclavos de la sociedad ni fugados de ella. Son jugadores silenciosos, estrategas del ser. Mueven sus piezas sin anunciarlo, construyen en la oscuridad de su interior, y cuando el mundo finalmente se da cuenta de su existencia, de su impacto, ya es demasiado tarde, porque han ganado sin necesidad de llamar la atención, sin necesidad de un solo aplauso. Schopenhauer decía que la inteligencia superior está destinada a la soledad, pero no como un castigo, sino como una ventaja, una oportunidad, porque en la soledad es donde realmente puedes construir algo que valga la pena, donde puedes escuchar tu propia voz sin la cacofonía externa, donde puedes forjar tu propósito. Pero ¿qué pasa con aquellos que no entienden esto? ¿Qué pasa con los que creen que la felicidad solo se encuentra en la aprobación de los demás? Pasa que viven atrapados en un ciclo de dependencia emocional, en una prisión de espejos. Cada foto que suben, cada historia que comparten, cada opinión que expresan, todo está calculado. Todo está puesto en el altar de la reacción ajena. Un like, un comentario, una validación que les haga sentir que existen, que son relevantes. Pero aquí está la verdad brutal, la que te hará libre o te dejará en la esclavitud. Si tu existencia depende de la reacción de otros, entonces nunca has vivido realmente. Solo eres un reflejo distorsionado de lo que otros esperan de ti. Y eso es lo contrario de ser libre. Porque la libertad real no es hacer lo que quieras sin consecuencias. Es no necesitar la aprobación de nadie para hacer lo que realmente deseas. Es no depender del ruido para sentirte vivo. Es poder estar solo en completo silencio sin sentir la ansiedad de llenar cada vacío con distracción. Y si no puedes hacer eso, si no puedes sostener tu propia compañía, entonces no eres libre. Eres prisionero del ruido. Schopenhauer entendió esto mejor que nadie. Por eso se alejó del mundo, no como un acto de rechazo, sino como una estrategia de vida, una filosofía aplicada. Porque solo en la distancia se puede ver la realidad con claridad, sin las deformaciones del ego colectivo. Porque solo en el silencio se puede escuchar la propia voz, la conbújula interna. Y si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo ya lo sabías. ¿Sabías que algo en la vida social moderna no tiene sentido? Que muchas de las interacciones que tienes son pura formalidad, puro teatro. ¿Sabías que el verdadero crecimiento, la auténtica expansión del ser, no ocurre en el ruido, sino en la introspección más profunda? Ahora la pregunta es, ¿tendrás el valor de aceptarlo? Porque una vez que lo haces, una vez que esta verdad se ancla en tu ser, ya no hay vuelta atrás. Las conversaciones triviales te parecerán absurdas. La necesidad de encajar desaparecerá como el humo. Y lo único que quedará es la verdad, tu verdad. La verdad innegable de que la soledad no es un castigo, es un privilegio reservado solo para aquellos que son lo suficientemente fuertes, lo suficientemente valientes, lo suficientemente inteligentes para soportarlo y más aún para cultivarlo. Ya no puedes engañarte. Ya no puedes forzarte a disfrutar de lo que antes parecía normal. Ya no puedes fingir que las conversaciones vacías te llenan, que la validación externa significa algo para tu alma. Y ese es el punto de no retorno. Es aterrador, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente pasa su vida buscando encajar, haciendo sacrificios silenciosos para ser aceptados, apagando partes de su esencia para no incomodar a los demás. Pero tú ya no puedes hacer eso, porque ahora entiendes algo que la mayoría nunca entenderá. La vida no se trata de encajar, se trata de encontrar lo que realmente resuena contigo y tener el valor de seguir ese camino, incluso si eso significa caminar solo. Y aquí está la paradoja más brutal de todas. Cuanto más te atreves a ser tú mismo, cuanto más abraces tu soledad elegida, más magnetismo generas. Porque la gente está desesperada por autenticidad, pero muy pocos tienen el valor de ser auténticos. Y aquellos que sí lo tienen, aquellos que se mueven sin miedo, aquellos que no necesitan la aprobación de nadie, son los que terminan siendo seguidos. Pero no porque lo busquen, no porque lo persigan, sino porque la verdadera libertad es tan rara, tan única, que es imposible ignorarla. Y ahora te pregunto, ¿qué harás con esta información?
Puedes ignorarla. Puedes hacer como si nunca hubieras visto este video. Volver a tu vida normal. Seguir participando en la farsa. Seguir adaptándote al molde que te impusieron. O puedes hacer algo mucho más difícil, mucho más recompensado. Aceptar la incomodidad de la verdad. Puedes abrazar la idea de que nunca serás comprendido por la mayoría y que eso está bien. Puedes dejar de traicionarte solo para encajar. Puedes empezar a vivir para ti, no para los demás. Porque al final hay dos tipos de personas en este mundo: